a Angélica Costa, en ese momento fue que me volví defensora. Angélica es antropóloga de la Universidad Nacional, recién magíster también de antropología en la Universidad Nacional, trabaja con metodologías participativas y hace en este momento trabajo con mujeres y con organizaciones de mujeres en pro de la paz. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, esta presentación que voy a hacer hace parte o es un pedazo de mi tesis de maestría que lleva el mismo título. En ese momento fue que me volví defensora. En esa tesis me propuse dos objetivos. El uno fue construir una narrativa con Victoria, una lideresa de las que le voy a hablar durante toda la presentación, y a partir de esta narrativa identificar el significado que tuvo hacer la trayectoria de sobreviviente a denunciante de la violencia paramilitar. En esta presentación me voy a enfocar en los principales aspectos personales y colectivos que hicieron que la denuncia de la violencia paramilitar se convirtiera en un eje en la vida de Victoria, en un contexto de amenazas. Bueno, les voy a contar un poco Victoria en contexto. Victoria es una lideresa de un corregimiento que vamos a llamar Amagí, de la región de los Montes de María, de aproximadamente 7.000 habitantes. Victoria nació en una ciudad del Caribe en 1965, después se forma con una comunidad franciscana como lideresa juvenil y esto le permite tener un conocimiento de la región, pero sobre todo empezar con la motivación de indagar por cuáles eran las causas sociales que estaban generando como tanta discriminación en la región. Posteriormente ella se va a vivir a un corregimiento pequeño que se llama El Paltal y allí empieza en la práctica a trabajar como auxiliar de enfermería. De ahí ella empieza a gestionar una plaza con el Ministerio de Salud para ser enfermera y el Ministerio de Salud al año siguiente le asigna una plaza como enfermera pero del corregimiento de Amagí. Por eso se va a vivir a este corregimiento. Un año después de estar viviendo en este corregimiento, presencia la entrada del primer grupo paramilitar que lo llamaban los Carranceros. Este grupo se demora aproximadamente 9 meses en el corregimiento y es expulsado por el ejército justo por la misma época en que las diferentes expresiones del paramilitarismo a nivel nacional se estaban convocando en una organización, en una estructura nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, y esta estructura se estaba dividiendo y redistribuyendo los territorios. Al territorio de Montes de María le correspondió el dominio, el bloque Héroes de los Montes de María, y de la parte de Amagí, 2 jefes paramilitares tuvieron el control, que fueron Cadena y Diego Vecino, y estos 2 jefes paramilitares nombraron como comandante de Amagí los corregimientos vecinos a un personaje que vamos a llamar el Tigre en esta tesis. Desde 1997 hasta el 2005 la comunidad de Amagí vive el terror a través de las amenazas, unas amenazas que en primer lugar empiezan de manera general, pero que en Victoria se enfocan directamente en ella en el año 2003 porque empieza a florecer su liderazgo, bueno, florecer es una metáfora chistosa, pero empieza a surgir su liderazgo. Y surge su liderazgo sobre todo cuando en el momento en que la comunidad hace una resistencia civil frente al paramilitarismo, una vez que el Tigre es apresado, ella es la que gestiona la protección estatal para la comunidad de Amagí para prevenir una reacción de los paramilitares, para que en función de que pudieran asesinar a la gente del pueblo. Posteriormente de esta resistencia, ella es despojada de su cargo por un acto administrativo también propiciado por el paramilitarismo, que la saca como enfermera del corregimiento y ella se queda sin un lugar social como enfermera, de donde había construido su liderazgo. Al quedarse sin un lugar social específico, ella empieza a transitar su liderazgo desde un discurso que empezaba a sonar en la zona, que era el discurso de los derechos humanos. Ella participa y convoca a la gente a la primera audiencia nacional que se hace en la región para denunciar la violencia paramilitar. Posteriormente, ella iniciará un proceso de denuncia directa de estos paramilitares por los casos de violencia sexual que el jefe paramilitar y sus hombres perpetraron en el corregimiento de Amagí. Ella va a ser la lideresa de ese proceso. Dadas estas denuncias, se vuelve testigo protegido de la Fiscalía de Justicia y Paz. Le toca acogerse a las medidas de testigo protegido. Hay unas características personales de Victoria que hacen que ella
pues que ella empiece a anudar esta narrativa y que la hacen como un ser protagónico e importante en esta narrativa. En primer lugar es que transita de sobreviviente a denunciante, pero las denuncias no las hace en relación a lo que le pasó a ella, sino en relación a lo que le pasó a otras personas de Amagí. Tenía una particularidad Victoria, y es que por su oficio como enfermera empieza a conocer algunos aspectos íntimos de la violencia paramilitar sobre los cuerpos de las personas de Amagí. Y también su condición de lideresa juvenil le había dado un panorama y un contexto de lo que estaba pasando en la región, pero también sus constantes viajes a la capital del departamento donde vivía su familia le hacía poder comparar lo que pasaba a nivel microlocal con el paramilitarismo y lo que estaba pasando en la región. Esto hizo que pudiera adoptar distintas posiciones a lo largo de su trayectoria y de este control paramilitar, y estas posiciones que las pudiera adoptar o las adoptó desde cierta liminalidad, lo cual le permitió una mirada mucho más amplia del fenómeno. Y especialmente porque ella fue la persona que lideró procesos, yo diría, emblemáticos de denuncia de la violencia sexual perpetrada por los paramilitares. Para entender cómo la denuncia se vuelve un eje narrativo y de acción social en la vida de Victoria y en la comunidad de Amagí, es importante entender cómo ella construye su subjetividad como defensora y denunciante en una interrelación de dos contextos. Un contexto del terror a nivel colectivo marcado por este control paramilitar, y directamente sobre ella ese contexto de terror con sus amenazas directas, pero también, y en relación a un contexto de respuestas, de disidencias marginales a resistencias directas, colectivas, pero también de ella, y una protección estatal pues sobre la que no, frente a las amenazas, sobre la que no voy a tratar en esta presentación porque se me haría muy larga. Entonces, cuando Victoria nos narra cómo empieza a sentir esos cambios de cuando llega Amagí y cuando empieza a llegar el paramilitarismo, pues había una cosa de sonido, pero bueno, por la forma como tocó presentarla no se pudo, al final sí presento una. Nos dice ahí: la gente no caminaba normalmente, sino que bailaba, se les notaba la alegría, esas negras lindas, y la gente era pobre, pero se les notaba que eran felices, y ya se perdió eso después de los asesinatos. Ya a la gente se les notaba la tristeza, un temor, una incertidumbre, era como si quisiéramos mantener como esa normalidad en el pueblo, pero muy en el fondo nosotros sabíamos que las cosas no andaban bien. Esa forma como Victoria percibe el terror en su narrativa tiene una expresión muy significativa, y es que nos habla de un apretado en el pecho. Un apretado en el pecho, nos cuenta, era la manera como las distintas personas que llegaban al puesto de salud a que ella los atendiera, les decían que estaban experimentando el terror paramilitar. Un apretado en el pecho nos hablaba de las distintas masacres y asesinatos que ella cuenta como escuchar los perros, el miedo a escuchar las botas, el miedo, y después de ese miedo más nunca dormir. Una violencia que nos hablaba de esa potestad sobre la vida y la muerte de los paramilitares, que para ella lo significa y lo representa como estos que se creían dioses, unos dioses ilegítimos. Pero también una violencia que nos habla de una elaboración cultural del miedo, de la que nos habla Taussig, y que es una elaboración cultural del miedo que lo que intenta es que la violencia empiece a destruir el poder legítimo, como nos dice Hannah Arendt. Y hay una cosa muy significativa, y es que en esa erosión del poder legítimo uno habla de la complicidad con las autoridades, entre el paramilitarismo y las autoridades regionales, muy conocida por todos. Pero hay una cosa particular en el relato de Victoria, y es que ella nos dice: este fue el momento de mayor terror que sentimos en Amagí. Cuando vimos a la autoridad junto con los paramilitares y en complicidad con ellos, fue el momento de mayor terror. Y esto nos evoca una cosa que nos dice Hannah Arendt, y es cómo el clímax del terror se siente cuando el Estado empieza a devorar a sus propios hijos. Realmente esto fue lo que sintió Victoria y otra gente de Amagí. Como dice ella, no había alternativa sino obedecer. También esa erosión del poder legítimo se dio a través de una regulación y una vigilancia cotidiana que hizo el Tigre sobre la gente de Amagí. Pero sobre todo me voy a enfocar como en ese control de los espacios emocionales colectivos. Esta cosa que el relato de Victoria nos cuenta es cómo a través de las expresiones colectivas como la alegría en las fiestas y el dolor a través de los velorios,
el paramilitarismo quiso regular estas emociones colectivas. Y esto tenía un gran impacto, porque nosotros al hablar de emociones colectivas estamos hablando de un lenguaje muy poderoso a nivel simbólico, y un lenguaje que parece sutil, pero que realmente se mete en lo profundo de las personas y en lo profundo de la estructura social. Esto también se refleja en cómo el paramilitarismo obligó a personas con autoridad local, como las enfermeras, como los profesores, no solo a participar de las fiestas, sino a gestionar los recursos para hacerlas. Y un ejercicio constante de amenazas directas, de amenazas generales a directas. En ese momento, la emoción que Victoria narra es la de terror e impotencia, y esa impotencia tiene unas particularidades. Y es que ella se posiciona desde su lugar como servidora pública y dice: era frustrante y era impotente porque yo no podía denunciar y era mi deber haber denunciado. Como nos dice Scott, se empieza a configurar una frustración de la acción recíproca, de no poder responder frente a esa agresión contra la dignidad humana de ella y del pueblo de Amagí. Pero además, junto a este constreñimiento que genera el terror, también surgen otras cosas, y es la respuesta de Victoria. Victoria, a lo largo de su narrativa biográfica, nos muestra cómo estructuralmente empieza a transitar ella y otra gente, pero sobre todo ella, a transitar un camino de las disidencias marginales a resistencias más directas. Cuando la gente llegaba con un apretado en el pecho, hay una frase que es clave, como de la forma como ella responde, y yo siempre me la he jugado. Cuando la gente llega con un apretado en el pecho y ella se da cuenta que esto va más allá de una dolencia física, ella empieza a generar unos espacios para las confesiones y los desahogos, empieza a generar cierta disidencia. Pero además, cuando las niñas que fueron violadas por el paramilitar, las regresa a la comunidad y les prohíbe que hable incluso con las autoridades de salud, ella empieza a atender estos casos a distancia, a través de las hermanas, de las mamás de las niñas, de los vecinos de esto, para darles algún tipo de atención médica o algún tipo de colaboración. Sin embargo, poco a poco ella va haciendo estas disidencias se van volviendo más visibles, y empieza con cosas como no quitarle la cabeza al tigre y no quitarle la mirada y no bajarle la cabeza. Esto hace que el tigre la juzgue y la estigmatice como guerrillera, por no hacerlo como lo hacía otra gente de Amagí. Pero además, como era imposible desobedecer, hubo varias ocasiones en las que el tigre daba una orden, y lo que hacía ella era el cumplimiento de la orden, pero entre la orden y su cumplimiento hacía actos públicos de desacuerdo. Posteriormente, ya desde su ejercicio de la enfermería, y cuando el paramilitarismo quiso meterse en los procedimientos de a quién debía atender y cómo debía atender, el lugar social de la enfermería le permitió hacer ciertas desobediencias, porque el paramilitarismo, así quisiera, no podía entender la lógica de los procedimientos específicos del campo de la enfermería. Esto hizo que el campo de la enfermería se constituyera en un lugar de pugna frente al poderío paramilitar. Y finalmente entra en un proceso de denuncia desde la resistencia civil, posteriormente en las audiencias públicas que se le hacen al tigre con la Ley de Justicia y Paz, y también después con la denuncia jurídica, al ver que en estas audiencias públicas de justicia y paz los casos de violencia sexual no tenían como tanta relevancia, entabló una denuncia jurídica por más o menos 10 casos de violencia sexual de los 50 que se cree que cometió el tigre. Y esto lo hizo a través del discurso, digamos, la narrativa de la que ella se valió fue el discurso de la defensa de los derechos humanos, pero además con una particularidad, y es que se apropió de ella de una manera específica que ya la vamos a mirar. En ese momento las emociones de ella cambian a satisfacción, pero sigue el miedo porque está en un contexto de amenaza. La manera como resignificó el lugar de ser defensora de derechos humanos, ella lo narra y lo cuenta: para mí ser defensora es sudar camisa ajena. ¿Por qué? Porque se mete en asuntos que otros consideran que no le competen, porque interviene a favor de otros, así el riesgo para ella sea muy alto, porque asume el papel de testigo e interpela a los armados, pero sobre todo la característica principal de este sudar camisa ajena es hacer la denuncia por otros, a pesar de las amenazas y el desplazamiento que ha vivido. Entonces, en conclusión, Victoria, la narrativa de ser defensora de derechos humanos,
le va a aportar a Victoria, no solo le va a aportar a Victoria la construcción del sentido de un nuevo lugar social. Pasó de enfermera donde la despojaron al lugar de ser defensora. Pero además le ayuda a ocupar ese espacio, ¿cierto? Y le ha permitido también, le ayuda a ocupar ese espacio, pero también le ha permitido a ella reflexionar y profundizar, y nos ha permitido a nosotros, a través de su narrativa biográfica, entender y profundizar sobre el significado que tiene una vida en estos contextos, para identificar los cambios en su subjetividad, pero también para hablarnos de un contexto cambiante y dinámico, porque todo el tiempo en su narrativa ella está hablando de este contexto. Pero también nos permite abordar, a ella le permite abordar la emoción dentro de su texto, dentro del texto que va narrando, pero también nos permite, nos la refleja como esto que nos dice Jimeno, como esta fuerza constitutiva de la vida social que tiene la emoción. Y nos permite ver cómo narrar una historia de una manera distinta y hacer una narrativa biográfica. Hay un aspecto muy poderoso en la emocionalidad que genera esa empatía de identificación que permite otros tipos de movilización social, distintos a los que normalmente conoceríamos como en términos de una defensora. También ha contribuido a anudar experiencias del pasado con incertidumbres del presente que ella tiene por vivir bajo amenaza y por tener que desplazarse y andar reconfigurando su cotidianidad constantemente. Todo esto nos permite también conectar los múltiples lugares por los que ella transitó, nos permite abordar etnografías multilocales o retarnos a nosotros como antropólogos para abordar etnografías multilocales a través de un hilo conductor que viene a ser su testimonio. Finalmente, la narrativa como defensora de derechos humanos se ha convertido para ella, pero también para otras voces en este país, como un medio de expresarse en contra de esta violencia paramilitar y de poder lanzar expresiones individuales que en algunos casos parecían disonantes o silenciadas y convertirse en acciones sociales y políticas de denuncia a favor de los derechos de estas personas. Narrarse como defensora ha sido un proceso de desafío y resistencia explícita frente al terror y al sometimiento, y esto le implicó atravesar este camino de disidencias marginales a disidencias más directas. Su narrativa como defensora se vuelve una herramienta que dota de significados no solo la vida de ella, sino la vida de aquellos que entran en interlocución con su biografía, con su historia. Esta narrativa habla de sus prácticas y sus luchas y su agenciamiento como lideresa, pero también nos habla de una manera distinta a muchos textos que aquí hablan sobre el terror y la violencia paramilitar. Nos habla de una manera distinta cómo esta violencia realmente penetra la estructura social. Al hablar digamos, también nos permite la narrativa biográfica potenciar una cosa que a mí me parece fundamental en los testimonios, y es potenciar la vitalidad del testimonio. Como nos dice Oberti, la autoridad de un testimonio no está en la verdad, yo le sumaría ni académica ni jurídica, sino que refiere a la vitalidad de todo aquello que no puede ser archivado, que como país no podemos seguir guardando en las bibliotecas. Esa vida nos la da el testimonio. Y como nos dice Vysakovsky, afortunadamente aquí presente, si el pasado no se constituye en fuerza viva, el pasado se constituye en fuerza viva y proporciona, y en ese sentido proporciona elementos para identidad, para legitimidad y para conflicto, pero en condiciones presentes. Es esa fuerza viva la que nos da el testimonio. Ya para finalizar, con este trabajo me permitió entender que la principal característica o el principal significado para Victoria de convertirse y de pasar al lugar de defensora de derechos humanos fue la ambigüedad como principal característica de liminalidad. La sacan de su lugar de enfermera, cree que en el lugar de defensora de derechos, cree que en el espacio de defensora de derechos humanos se encuentra un lugar social, pero al estar revestido de elementos de peligro, como nos dice Douglas, no solo nos habla de un orden que no permite todavía ese lugar social, sino que nos habla de que no se pueda situar realmente en un lugar legítimo y que esté todo el tiempo en la incertidumbre y en la ambigüedad.
y que viva unos dobles constreñimientos. Por un lado, públicamente se le admira por su valentía de ser la que denuncia, pero por el otro se le juzga por haber traspasado ese lugar social. Por un lado se le dice, usted fue la única mujer, no, esto no lo ha hecho ningún hombre ni en la región, de poder denunciar a estos paramilitares, pero por otro lado se le juzga porque a través de las amenazas pone en riesgo a sus hijos, a su familia, porque no ha cumplido una feminidad tradicional. Entonces todo el tiempo, y finalmente, ella no solo terminó retando al paramilitarismo, al orden del paramilitarismo y del terror, sino que también termina retando un orden de género específico. Y ya para finalizar, pongo medio segundo, pongo el cosito. Lo que le significa a ella ser defensora. Es una obligación, ¿sabes? Es una responsabilidad como ser humano, como persona, como mamá, como hermana, como hija, como todo, la sociedad. La obligación de uno no es solamente el núcleo familiar, porque es que el núcleo familiar gira alrededor de una sociedad y de un mundo, y algunos tenemos que aportar algo para eso. Algún día mis hijos lo entenderán. Algún día mis hijos lo entenderán. Y esta biografía es hecha en el sentido que le dio ella para que sus hijos, si le pasaba algo, conociera la verdad de qué era ser defensora y por qué los había dejado de lado político.